Bienvenidos a la retrospectiva de Godzilla. La vez anterior hablamos de Godzilla del 2014 y fue grandiosa, una de mis películas favoritas de toda la franquicia. Y también fue el inicio del ahora bastante hermoso Monsterverse, uno de los mejores universos cinematográficos aparte de Marvel. Pero aún así el día de hoy no hablaremos de la secuela de esa película, Godzilla el Rey de los Monstruos, porque resulta que antes de que se hiciera esa película, la misma compañía de Toho decidió regresar a hacer películas de Godzilla. Así es, y por eso tuvimos Shin Godzilla en el 2016, solo 2 años después del anterior. Este es un reboot completamente nuevo, es el inicio de lo que ahora es conocido como la era Reiwa de la franquicia, y también, por supuesto, es el gran regreso de Godzilla a su tierra natal en Japón. Pero ¿cómo fue que algo como esto sucedió? Bueno, de hecho es bastante simple. A Toho le gustó el éxito que tuvo la película americana del 2014 y dijeron, sí, de la nada nos dieron ganas de hacer una película de Godzilla nosotros. Pero no sería por supuesto cualquier película, de hecho contratarían a un par de genios que ya habían hecho bastantes cosas significantes en Japón. Estamos hablando por supuesto de Hideki Anno y Shinji Higuchi, conocidos por su trabajo en la serie de Neon Genesis Evangelion, uno de mis animes preferidos de toda la historia. Y bueno, ¿qué clase de película nos dieron estos dos genios alocados? Vamos a averiguar. Y en Shin Godzilla tenemos actividad volcánica que empieza a salir misteriosamente en el mar de Japón. Mientras la burocracia de Japón trata de determinar qué es esto y qué hacer al respecto, bueno, el caso va avanzando porque de esta actividad volcánica sale una criatura que está primero en los mares y luego se pasa a tierra, destruyendo todo a su alrededor. A fin de cuentas, el gobierno de Japón terminó tardando tanto tiempo en deducir qué era esto y qué hacer al respecto, que un grupo de jóvenes políticos que trabajaban en esa burocracia de Japón deciden hacer un grupo completamente independiente para contratar a un montón de gente que tampoco está atada al gobierno, por así decirlo, y así de una manera más rápida y eficiente investigar qué es esta bestia y qué se puede hacer al respecto. Eventualmente encuentran los descubrimientos, hechos hace muchos años, de un científico llamado Goro Maki. Al parecer Goro Maki ya había hecho una predicción hace muchísimos años de que una criatura como esta iba a salir eventualmente. Y de hecho, el doctor le dio un nombre a esta criatura, Gojira, o Godzilla para los americanos. Entonces, compilando toda esta información que hizo el Dr. Goro Maki hace muchos años, van a tratar de deducir cómo funciona Godzilla y la burocracia de Japón por fin va a empezar un ataque al monstruo solo para darse cuenta de lo indestructible que es. Y sí, será mejor que encuentren una solución al monstruo porque entre más tiempo pasa, más indestructible se vuelve este Godzilla. Bueno, en el video anterior de Godzilla del 2014 me la pasé la mayoría del video simplemente diciendo por qué la película me agrada bastante y realmente no hablamos tanto de fallas porque bueno, honestamente no encontré muchas. También por supuesto se entiende por qué a algunas personas no les gustó esa película, pero personalmente fue una de mis preferidas de la franquicia. Y bueno, vamos a hacer algo bastante similar en este video porque Shin Godzilla es de las mejores de la franquicia también. Vaya, de hecho podríamos estar hablando de mi película favorita de toda la saga de Godzilla. Bueno, aún así cuando no es mi favorita, definitivamente es mi película número 2 de todas. Es decir que constantemente está cambiando entre ser la número 1 o la número 2, pero nunca baja de ahí. Entonces sí, estamos hablando de una muy increíble película. Y bueno, ¿por qué amo tanto a Shin Godzilla? Bueno, es por dos razones. Una, es una película clásica y dos, también es una película completamente nueva, algo que no se ha visto en la franquicia. Es clásica en el hecho de que, bueno, es otra historia de origen de Godzilla. Godzilla sale por primera vez, esta vez en Japón de 2016, y los vemos reaccionando a este evento. Y también tenemos muchos eventos en esta historia que son parecidos a los de la película del 54, la película del 84, incluso algunas cosas de la película del 2014, de todos los inicios nuevos de Godzilla se puede decir. Excepto por supuesto que ahora todo está actualizado a lo que era en ese entonces relevante en el 2016, pero también es una película completamente nueva porque el enfoque en cómo cuentan esta historia es bastante interesante, porque Shin Godzilla es esencialmente una sátira política. Sí, eso suena como algo que de verdad no funcionaría, ¿cierto? Una película de Godzilla que hace una sátira de la política, sobre todo la política de Japón, eso suena como algo que definitivamente no funcionaría. Pero bueno, es por eso que tenemos a unos genios locos como Hideki Anno y Shinji Higuchi para hacer que esta idea funcione. Después de todo, tuvimos a Stanley Kubrick tomando este libro bastante serio de los peligros de una guerra nuclear y convirtiéndolo en una película de sátira que es una de las más grandiosas películas en la historia del cine.
Y luego tenemos a Hideo Kojima, el cual esencialmente se dijo a sí mismo que iba a hacer películas al hacer videojuegos, y lo hizo posible gracias a toda la saga de videojuegos de Metal Gear Solid que tenemos, una de las más grandiosas franquicias de videojuegos. Y aquí por supuesto tenemos a Hideki Anno y a Shinji Gucci haciendo una sátira política con Godzilla, y también funciona. Porque esencialmente en este filme tenemos a la burocracia de Japón siendo vista como algo ineficiente, algo que definitivamente no puede lidiar con esta amenaza que es Godzilla, para reflejar cómo de por sí el gobierno de Japón no ha sido tan bueno o tan efectivo en cuanto a lidiar con varios desastres naturales y varios accidentes que habían pasado en la nación. Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de plantas nucleares que no fueron bien manejadas y cómo el gobierno, bueno, efectivamente no hizo la situación nada mejor. Y es reflejado en eso por supuesto al ver cómo no pueden manejar algo como Godzilla. Esencialmente, la burocracia de Japón es una mente colectiva, se puede decir, mientras que los trabajadores que están ahí de manera más independiente, los que terminan solucionando todo este problema de Godzilla, o al menos comparativamente son más eficientes que la burocracia de Japón, representan al individuo o el individualismo. Sí, esta es otra historia de Hideki Anno que trata sobre individualismo contra el colectivismo. Y como a fin de cuentas el individualismo tiene sus fallas, por supuesto, no es perfecto, pero a fin de cuentas es lo mejor en comparación al colectivismo. Pero ¿cómo es que esto es una sátira, por así decirlo? Bueno, hay varias escenas en la película donde tenemos a el gabinete del ministro de Japón, el cual están haciendo un montón de reuniones en varias oficinas por ninguna razón, simplemente para hablar de, ok, qué es lo que se ha detectado de este monstruo, ok, exactamente qué daños ha hecho, o esperen, si vamos a hablar de los daños que ha hecho el monstruo, tenemos que cambiarnos a otra habitación para poder tener una reunión acerca de eso. Después de todo, esta sala no es la reunión para hablar de los daños materiales o algo así, tenemos que ir allá. Y en lo que el gobierno de Japón se la pasa desperdiciando tiempo en tantos procesos, ¿qué es lo que está haciendo Godzilla? Ah, sí, por supuesto, destruyendo más cosas, matando a muchas personas y dejando a algunas personas con vida, pero sin hogar. Lo cual solo le da a Japón más cosas de las cuales preocuparse. Ahora, ¿cómo vamos a desplazar a todas estas personas que no han tenido hogar? ¿Qué vamos a hacer con todos los cuerpos que vamos a encontrar ahí de personas muertas? Sí, definitivamente se ve bastante claro cómo es que el gobierno no está funcionando. Ahora claro, eso significa que mucho de la película se va a centrar en dos cosas. Una, un montón de pláticas de política y muchas reuniones de gabinete. Y dos, cuando nos estamos centrando en el grupo de trabajadores independientes, vamos a hablar de un montón de pseudociencia que tiene que sonar lo suficientemente detallada y creíble como para que sea parte de la historia, esencialmente teniendo estos personajes analizando cómo funciona Godzilla y eventualmente cómo solucionar el problema de Godzilla. Porque se determina de una manera bastante pronta de que esta criatura evoluciona tan rápido que esencialmente podría ser indestructible. No imparable, pero definitivamente indestructible. Como para decir que ahora la humanidad tendrá siempre que lidiar con Godzilla y buscar alguna manera de detenerlo. Así como el planeta Tierra y la humanidad constantemente se tienen que enfrentar a varios desastres naturales que simple y sencillamente van a ocurrir. Así que definitivamente entiendo a los que ven esta película y dicen que es una de las más aburridas de la franquicia, porque sí, mucho de la película es simplemente un montón de pláticas, ya sea de políticas o sea de ciencia. Y a pesar de que lo entiendo, también siento que muchos de ellos realmente no cuestionan por qué la película está contada de esta manera. Una vez más es porque, bueno, es una sátira política. Necesitas tener todas estas escenas donde se habla de un montón de políticas para que incluso tú mismo digas, oh sí, Japón se tarda muchísimo tiempo en hacer estas cosas. Sí, puede llegar a ser un tanto excesivo, pero al mismo tiempo la película lo necesita. No significa que ya que entiendas el por qué está ahí, de la nada te va a gustar la película o algo así, pero al menos entenderás la razón del por qué se hizo de esta manera. Personalmente, a mí de hecho me agrada que la película tiene este enfoque tan especial y justifica todo el enfoque en cada escena de la película. Pero esto también significa que mucho de la película realmente no se centra en personajes o algo así. Sí tenemos personajes en la película, por supuesto, y algunos tienen unas actitudes y unas personalidades bastante distintivas. Pero al mismo tiempo la película, al igual que otros productos de Hideki Anno, realmente no se trata mucho de lo que la persona es, sino que más bien de lo que la persona o el personaje significa para la historia. Sí hay unos momentos humanos con nuestros personajes principales, un montón de figuras políticas, pero esos son simplemente momentos bastante extraños donde amerita tener unos momentos más humanos con los personajes. Definitivamente son personajes que se tratan más de su trabajo que de lo que son personalmente. Y vaya, ¿qué es lo que muchos dicen acerca de los personajes humanos en una película de Godzilla? Que son aburridos, por supuesto. Y bueno, esta película justificó tener personajes aburridos porque los personajes principales son políticos.
Pero bueno, eso es todo en cuanto a la historia y a los personajes. Ahora, por supuesto, hablemos de Godzilla. Esta es otra versión bastante terrorífica del monstruo. Estamos hablando de una versión que esencialmente evoluciona con el paso de las horas. Así es, usualmente la evolución, al menos a como entendemos la evolución, es algo que sucede a través de millones y millones de años. Pero Godzilla en esta película, oh no, él va a evolucionar cada hora del día. Lo cual esencialmente sí lo hace casi indestructible y se puede decir que a cierto punto en la película es literalmente incapaz de morir. Pero aún así también hay una razón científica para al menos poder detener temporalmente a Godzilla. Y eso también hace que la película, conforme más avance, se sienta que también hay un nivel de tensión cada vez más alto, porque bueno, entre más tiempo pasa, Godzilla es esencialmente más y más y más invencible. Y sí, este Godzilla está hecho completamente en computadora y es bastante curioso cómo, a pesar de ese detalle, todavía lo hacen ver y lo diseñaron como si alguien todavía estuviera usando una botarga para hacer a Godzilla. Es un detalle bastante encantador y algo que curiosamente también harían en Godzilla Minus One. Pero sí, es un detalle bastante interesante y una muy buena manera de distinguir al Godzilla de Toho con el Godzilla del Monsterverse. Al mismo tiempo, su tiempo en esta película es bastante limitado, al igual que en la película anterior. Si dividiéramos la película en tres partes, esencialmente acto 1, 2 y 3, Godzilla al menos tiene una escena bastante importante en cada uno de los tercios del filme. No ayuda por supuesto el hecho de que siendo una película de Hideaki Anno, Godzilla tiene muchas alegorías bastante religiosas a su propio ser. Lo hace ver como una especie de dios de la destrucción o algo así. La razón por la que el Dr. Goro Maki le dio el nombre Gojira es porque ese nombre tiene un significado en la isla donde creció el Dr. Goro Maki. En esa isla conocida como la Isla Odo, lo cual es una referencia a una locación de la película original de Godzilla, se traduce a algo así como el dios de la destrucción, algo así como uno de los ángeles de Neo Genesis Evangelion. Vaya, incluso un póster que estaba planeado para promocionar la película ya en los Estados Unidos tenía esta línea bastante memorable: Dios nos ayude. Esa es una línea bastante perfecta para esta película. Y vaya, también siendo una película de las mismas personas que nos dieron Neon Genesis Evangelion, estaba bastante seguro de que este filme iba a terminar con Godzilla destruyendo todo el planeta de una manera u otra. Y por supuesto, en una película donde Godzilla inicia de nuevo, y estamos hablando de una película de Toho, por supuesto tenemos que tener una escena donde Godzilla está destruyendo Tokio. Y aquí es donde vemos el aliento nuclear según Shin Godzilla. Empieza como esta expulsión de gas, la cual cubre toda la ciudad bastante rápido, y apenas empieza a salir un poco de fuego, sí, la ciudad de Tokio ha sido incinerada en cuestión de segundos. Se convierte en esta especie de rayo de la muerte que puede atravesar y cortar todo. Vaya, de verdad se siente como Evangelion. Y también está el hecho de que este Godzilla puede lanzar estos rayos desde su espalda, alguien por favor llame a Dios, y simplemente sigue destruyendo y destruyendo y destruyendo hasta que expulsa tanta energía que Godzilla esencialmente se detiene para recargar su energía en los siguientes 12 o 14 días. Vaya, es una escena bastante dramática, es bastante triste, emocionante al mismo tiempo, es una escena realmente muy efectiva, de las mejores de la franquicia. Y luego tenemos los efectos visuales y en general los visuales del filme en sí. Debo decir, esta es una película que se ve increíble. De hecho, en términos visuales, esta podría ser mi película favorita de la franquicia. Hideaki Anno siempre ha tenido un increíble ojo cinematográfico y no es excepción aquí. Las tomas se ven increíbles, están encuadradas de una manera bastante satisfactoria, está editada de una manera muy interesante también, donde la cámara siempre está tratando de hacer un ángulo completamente nuevo, pero no se siente que está ahí para ser pretencioso o algo así. No se siente que realmente refleja lo que está pasando en la historia. Y los efectos especiales de hecho son bastante buenos también. Cuando hay destrucción se ve bastante bien, se ve bastante satisfactorio. Sí, puedes ver que Godzilla está hecho en computadora, pero aún así queda con el estilo de la película en sí. Cuando lo vemos usando sus poderes se ve bastante bien. Simplemente es una película que se ve increíble. Hay muchísimas cosas que la película hace bastante bien. Y por supuesto, aquí es donde vamos a hablar de la música, porque por supuesto tenemos que hablar de la música. Este también podría ser mi soundtrack favorito de toda la franquicia, porque tiene un poco de todo. El compositor de este filme es ningún otro que Shiro Sagisu, el cual también es conocido por haber hecho la música, la legendaria música de Neon Genesis Evangelion, así como de otros animes como Bleach, del cual yo soy un gran fanático también.
Es honestamente de mis compositores favoritos de todos los tiempos, y aquí lo tenemos haciendo un montón de música que definitivamente es nueva y suena increíble, sobre todo el tema principal de este filme, una canción conocida como Persecution of the Masses. Es como un tema de película de horror que se vuelve un tema bastante triste también y algo melodramático, pero que queda perfecto con esta película y queda perfecto con la franquicia de Godzilla. Pero no solo tenemos música completamente nueva que es increíble, sino que también tenemos remixes de música clásica de Godzilla de las películas de Toho, específicamente los trabajos de Akira Ifukube. A tal punto que la película también tiene música directa de esas películas de Godzilla y compuestas por Akira Ifukube. Eso de verdad es una muy buena combinación de elementos. Vaya, la película incluso también tiene como 3 canciones que vienen directamente de Neon Genesis Evangelion, si hablo en serio, y una vez más, honestamente quedan perfectamente con esto, porque supongo ese es el estilo de Hideki Anno. Incluso durante los créditos finales de este filme, tenemos lo que es una colección de las mejores composiciones de la franquicia hechas por Akira Ifukube. Simplemente escogieron las mejores pistas de la franquicia y las pusieron en el soundtrack de esta. Música nueva, música remix y música que viene directamente de las películas antiguas. Sí, eso es una grandiosa combinación. Mi soundtrack favorito de toda la franquicia. Sí, Shin Godzilla simplemente es una grandiosa película. Y sí tiene un enfoque que es algo controversial y definitivamente llega a ser muy aburrido para muchísimas personas, incluso a mí, que yo disfruto el enfoque de la película. Sí, a veces se siente que hay demasiadas escenas de los personajes hablando científicamente de Godzilla o de figuras políticas de Japón diciendo, bueno, un montón de políticas. Sí, todo eso tiene que ver con la historia, están hablando de cosas importantes para la historia, pero vaya que tenemos muchísimo de eso en la película. Pero cuando tenemos a Godzilla ahí, también son de las mejores escenas de toda la franquicia, tenemos un increíble soundtrack, tenemos unos personajes con al menos unas personalidades memorables, no mucho en cuanto a personajes, pero al menos las personalidades funcionan. Y es una muy buena combinación, siendo una película que toma muchos elementos clásicos de la franquicia, pero también los reinterpreta de una manera completamente nueva y que funciona y se justifica gracias a la temática y cómo deciden contar esta temática en la historia. Pero esto, irónicamente, no llevó a un universo cinematográfico compartido o algo así, más bien llevó como a un proyecto donde esencialmente teníamos a Toho contratando a Shinji Iguchi y a Hideki Anno a hacer películas de otras propiedades clásicas de Tokusatsu en Japón para reinterpretarlas de una manera completamente nueva, meramente por propósitos de marketing. Esto resultó en un proyecto conocido como Shin Japan Heroes Universe, en el que esencialmente teníamos Shin Godzilla, Shin Ultraman, una nueva película de Evangelion y Shin Kamen Rider. Estas películas realmente no comparten un universo o algo así, suceden en sus propias continuidades y, como dije, fueron hechas simplemente para hacer más marketing de estas propiedades. Tras empezar con Shin Godzilla en el 2016, tuvimos la película de Evangelion 3+1, la cual también terminó toda la serie de películas conocida como Rebuild of Evangelion. Evangelion 3+1 fue una grandiosa película. No solo terminó muy bien esa serie de películas de Rebuild of Evangelion, sino que también resultó ser una especie de final para todo lo de Evangelion que habíamos visto desde 1995. Esa fue codirigida por Hideki Anno, así como coescrita por él y por otras personas que estaban por ahí. Luego esto siguió con Shin Ultraman, la cual de hecho me agradó bastante. Esto fue lo primero que vi de Ultraman, sabía lo que era Ultraman, pero realmente nunca había visto nada acerca de este héroe. Esta fue la primera cosa que vi de él, y bueno, sí, de hecho resultó bastante bien. Pero la película se siente que tiene un formato de episodios, se siente que cada 10 minutos la película se trata de algo completamente diferente. Pero tiene unas peleas de monstruos disfrutables, unos efectos decentes, en cuanto a la dirección es muy similar a Shin Godzilla, pero también es un tanto más, digamos, no tan seria. Es una interesante reinterpretación de la serie de televisión original de Ultraman. Esa película fue dirigida por Shinji Iguchi y escrita por Hideki Anno. Y también espero que esa película animada de Ultraman que se viene sea también bastante entretenida. La animación se ve como algo bastante especial. Y en el año pasado tuvimos la película de Shin Kamen Rider, dirigida y escrita por Hideki Anno. Ahora, ¿saben cómo en mi video de Godzilla del 2014 me la pasé como 5 minutos explicando cómo el simple hecho de esperar a ver la película del 2014 es lo que me hizo fanático de Godzilla, porque me la pasé viendo todas sus películas? Bueno, algo más o menos similar pasó con Shin Kamen Rider. Como ya había visto Shin Ultraman y no había visto la serie original de Ultraman antes de ver esa película, decidí, ok, para esta de Shin Kamen Rider voy a ver la serie original de Kamen Rider en la que se está basando esa película.
lo cual resultó en que viera todos los episodios de la serie original, así como otras películas y especiales donde salían personajes del original Kamen Rider, esencialmente también participando en otras series y películas de Kamen Rider de más adelante, lo cual también me dio un vistazo de todos los otros Kamen Rider que ha habido desde entonces, los otros de la era Showa, los otros de la era Heisei y de todo hasta la actual era Reiwa. Y sí, eso técnicamente me hizo una especie de fan de Kamen Rider y ahora definitivamente quiero ver más de las series de esta propiedad de Tokusatsu bastante clásica. Y también la película de Shin Kamen Rider fue bastante buena, muy recomendada, estoy seguro está disponible todavía en Amazon, a menos que eso haya cambiado, pero sí, una muy buena película de Tokusatsu. Y de hecho, eso se puede decir de todo el Heroes of Japan Universe o como sea que se llamaba. Es una muy buena serie de películas, así que a pesar de que no son un universo conectado, esto definitivamente resultó del éxito de Shin Godzilla y se puede decir que lo que resultó de ese filme, todo fue bastante hermoso y muy exitoso para Toho, así que bien hecho ahí. En fin, eso fue todo en esta ocasión. La próxima vez en Godzilla todavía no vamos a hablar de Godzilla, el rey de los monstruos, porque aún nos quedan 3 películas antes de hablar de esa. Sí, estamos hablando de la trilogía animada de películas de Godzilla que está disponible en Netflix. Entonces sí, para la próxima ocasión, la trilogía animada de Godzilla. Algo bastante interesante, como es una película de la franquicia que está hecha completamente en 3D. Bueno, lo averiguaremos la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.